Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. En realidad lo que decíamos era que desde el comienzo mismo de la humanidad y en la propia Biblia se habla del recaudador de impuestos. Es decir, se habla de aquel que tributa y que siempre en el planeta Tierra ha habido quienes se han encargado de cobrar, quienes han pagado y quienes han escondido la forma de tributar. Ya no es solamente patrimonio del capitalismo, sino del mundo entero, que para vivir en el planeta Tierra hay que pagar. Y parece ser un concepto que aburre, que es repetido, sobre todo en las sociedades que están estructuradas en la creencia de que todo se puede hacer con una maquinita de multiplicar, donde un funcionario se sienta, dice, esto no cierra, aumentemos el impuesto. Y con ese concepto, la Argentina va a la vanguardia de los países inflacionarios del mundo, porque nosotros no tenemos el control, y este periodista, que ya está más cerca de partir del planeta que de quedarse, solamente tiene memoria de inflación cero cuando Herbert fue ministro de Economía allá por el 73, algún rato de Onganía con algunos de los ministros de la dictadura, y nunca más. Siempre una cadena inflacionaria. Por supuesto, porque en los tiempos de Perón, la primera y segunda presidencia, éramos niños. Y entonces uno se tiene que preguntar de qué manera, de qué forma podemos controlar esta inercia. ¿Qué es la inercia? La inercia es el opuesto a la dinámica, es decir, la inercia es cuando un cuerpo se queda en reposo, cuando uno está en la quietud. Y la inercia es mental, carencia de creatividad para salir de la inflación. No se sabe cómo salir, y lo más práctico, lo más fácil, es que los que cada vez, que son menos los que tributan, sigan pagando cada vez más para tratar de sostener la maquinaria de la administración pública. Hoy aumenta el combustible YPF 2,5 puntos en la capital y en Gran Buenos Aires. En el interior aumenta más. La pregunta es, ¿cuál es el motivo para el cual YPF tiene que aumentar el combustible a sabienda que esto se va a trasladar inmediatamente a los precios? Ninguna explicación, no hay. El presidente dijo en las últimas horas que si no era cierto que el aumento de los jubilados le ganaba la inflación, había que corregirlo. ¿Cómo? ¿Sale el jefe de gabinete a decir que los jubilados le ganaban a la inflación con el 5% de aumento que dijimos nosotros que era miserable? El presidente se da cuenta de eso, sale a cambiar el ritmo de la conversación, le echa la culpa al Fondo Monetario, habla en contra del Fondo Monetario Internacional, pero se hace lo que el Fondo Monetario Internacional dictamina habitualmente, que es el ajuste. Entonces uno se pregunta, esta pereza por la creatividad, esta inercia por la creatividad, que nos lleva a todos a un momento grave, porque cuando uno no sabe dónde está ubicado, no sabe dónde se ha parado, no sabe cómo se sale, porque hay fiaca para pensar, porque hay delirio por resolver la coyuntura y muy poco talento para desarrollar la capacidad para resolver lo permanente, siempre pasa lo mismo en el ajuste, donde los que menos tienen terminan pagando más en el consumo. Porque no hay impuesto más injusto, créamelo, que el IVA, donde el multimillonario, el más humilde, pagan el 21%. No hay impuesto más insólito que el impuesto a la ganancia para el trabajo. Pero en la Argentina hay 166 impuestos, ¿sabía usted? Y no se resuelve. Cada gobierno que llega inventa un nuevo tributo, inventa una nueva forma. Siempre hay que pedir más. ¿A quién? A los que ponen.
Nunca se busca el evasor, siempre se busca el que contribuye. Y regresando a la Biblia, que castiga al recaudador, nosotros pensamos en qué tiempo y en qué momento va a ser eclosión con este gobierno o con cualquier otro, cuando los que tributan ya no puedan pagar más y se desarme y se caiga a pedazos toda la economía de oficina que hacen los economistas, los tecnócratas, los que suman, restan, multiplican y dividen, pero que parece que se olvidaron que no cursaron materias de humanidades. Entonces uno tiene que encontrar los talentos y las capacidades y buscarlas y ponerlas en evidencia. No puede el presidente en 3 días cambiar de parecer sobre el tema de los jubilados porque él sabe de antemano que el 5% no le gana la inflación. Y no puede el jefe de gabinete salir a decir eso, porque una cosa es la mala comunicación del gobierno y otra cosa es hacer el piripipi creyéndose que la sociedad que los votó los va a tolerar. Los primeros que sufren son los que lo votaron. ¿Dónde quieren llegar? ¿A dónde pretenden ir? Alguien podrá decir, está muy bien que el presidente rectifique si ve que se equivocó. Sí, claro. También dijo que quería a la gente en la calle si se apartaba. Bueno, yo recuerdo que nos dijo a todos en la campaña que entre los banqueros y los jubilados él optaba por los jubilados. Yo creo que la pandemia paró que la gente salga más de lo que salió, porque en realidad los únicos que han hecho negocios fenomenales han sido los de la timba financiera. Estamos esperando todavía que tomen la decisión de cambiar al presidente del Banco Central, que no lo cambian. Y entonces las cosas van pasando, van transcurriendo los días, y el 10 de diciembre Fernández van a cumplir 1 año de mandato. ¿Y sabe qué pasa? Que la sociedad no tiene el tiempo que tiene el funcionario. El que no puede comer no tiene el mismo tiempo que el político que está sentado cobrando la dieta. El que tiene el inconveniente de que por la pandemia no pueda abrir su actividad no es lo mismo que el que en el Estado sabe que le pagan a fin de mes. No es igual. El cuentapropista, que ya no puede salir a trabajar, o si sale ya tiene reducido su trabajo, no es el mismo aportante que hace 1 año. No se les ocurrió una sola idea para premiar a los que siempre cumplieron, sino que la única ocurrencia es ver qué cosa más le pueden cobrar. La inercia, la quietud y el reposo de los gane-panen, de los funcionarios que dicen ya llegamos y ahora escondámonos para que no nos descubran, así seguimos en el cargo. Alberto Fernández inventó 21 ministerios, se lo dijimos el primer día, es una barbaridad. Empiecen por recortar el gasto público de ministerios que no existen y no sirven, no tienen ninguna función. Empiecen por priorizar las cosas, porque ¿sabe qué? Ya comienzan los problemas serios de la rebelión de abajo para arriba. Hoy paran todos los médicos en la provincia de Buenos Aires, primer paro al gobernador. Vienen diciendo, vienen pidiendo, vienen quejándose, están en plena pandemia y no se resuelven las cosas. La inercia. Si el que se fuera el presidente reposera, este es el gabinete de la inercia. La quietud, que es el opuesto a la dinámica. Estamos atrasados en las cosas, menos en los impuestos, que estamos adelantados, siempre ponemos uno nuevo. ¿Saben por qué aumenta la nafta, el combustible hoy? Por los tributos. Esto no es lo que resuelve los problemas coyunturales. El directorio de YPF no tiene por qué aumentar los combustibles y sumarse a la inflación, porque además no es el segundo, no es el primer aumento, es el segundo. Lo hace antes que las compañías privadas, le marca el camino a las privadas. Se acercan las fiestas
que van a ser muy tristes para muchos. Están viendo cómo se llega con el concepto de la dádiva. Y una cosa es la ayuda social y otra cosa es la justicia social. La ayuda social sirve porque hemos regresado al preperonismo, pero si no encontramos la forma o la manera de la buena administración, van a seguir aumentando todo el tiempo y no les va a alcanzar. Porque mientras se discute el impuesto a los ricos y lo pierden en una discusión de 10 minutos con el Fondo Monetario, mientras se hacen ese tipo de cosas, la inercia del gabinete le gana a la dinámica de la necesidad. ¿Y saben una cosa? La quietud sirve en Oriente para la contemplación. En Occidente crea ansiedad y le da dinámica a los que protestan.